Te voy a decir algo, Josefina. Me dio mucho gusto haberme quebrado ese cabrón. Álvaro Martínez era igual de desgraciado que su padre. Llévame a la casa de la colombiana. Necesito encontrar a esa vieja. Ese chamaco que carga en la panza es lo único que me queda de mi hijo. Y en ese departamento debe de haber pistas. Andate. Rompeme el corazón. ¡Suéltame! ¡Por tu culpa! Todos tenemos un pie en el panteón. ¿Qué razón tenía mi padrino cuando dijo que tú solo sirves para pura madre, cabrón? Quiero que me conectes con Sara de Acero. Tengo que platicar con ella hoy mismo. Mira, Indio, vamos por partes. Entendeme una cosa. Es que la historia de ustedes dos es muy berraca como para yo llegar a decirle, oye, Sara, que acá viene el Indio, que para visitarla, que para que le sirvas un café con galletitas. No, esa vuelta es bien enredada. Por lo menos dame una sola razón para yo llegarla con argumentos a ella, ¿me entendés? Esa es bronca mía, colombiano. Yo solo necesito que me conectes con la Sara. Dile que quiero platicar acerca de su seguridad ahora que mataron al hijo de Don Teca. ¿Cómo es que mataron a Álvaro? ¿Vos de qué estás hablando? Explícame. Sí, y de eso quiero hablarle. Dile que hace su favor para que se proteja del Teca. A ver, perdóname, señor Indio, pero vos a mí no me escreas, güey, ¿me entendés? Porque lo que pasa es que vos trabajás es con el Teca. Yo quiero hablar con el dueño del circo, no con los payasitos, ¿eh? Dile que me llame. Adiós. Bueno, pues si tanto es tu pedo tenerme en tu cártel, me largo. Nada más te recuerdo que fuiste tú la que dijo que yo era necesario para este business. Eric, no te puedes ir así. El Teca te está buscando para cobrarte la muerte de su hijo. Sara, ¿quieres que se repita lo de Miguel? Aunque nunca lo aceptes, sabes que tengo razón. Matar a Álvaro fue la estupidez más grande que has hecho. No, pues es que tú no has acabado de entender que yo lo volvería a hacer si fuera necesario, mija, aunque tuviera que pasar por encima de ti 1000 veces. Ey, vení, maneja los tiempos, pues, piro. A mi mujer la respetas, ve. ¿Cuándo va a madurar y a dejar de ser tan guabaloso, pues? Pues ahorita no le puedo hacer nada, pero a ti... ¿Qué? ¡Dale la vuelta, mijo! ¡Ya! ¡Hala, pues! Sara y Manuel tienen razón. Firmaste la sentencia de muerte de todos en esta casa cuando mataste al hijo del Teca. ¿Y antes qué? ¿Estábamos seguros? ¿Vendíamos flores o qué madres? En una situación como esta, en cualquier otro cártel, el jefe te entregaría al Teca para que te matara. Pero por respeto a mi padrino y a mi hermana, que tuvo la mala idea de enamorarse de ti, no lo puedo hacer. Sí, pues muchas gracias, hermanito, tus favores. ¿Cómo la ves? Le pusiste precio a la cabeza de mi hijo. Y si algo le pasa a él o a cualquiera de esta familia, me vas a responder, ¿Ah, sí? ¿Y cómo sería eso que te voy a responder, Sarita? con tu vida, porque yo misma te mato. Vení, mijo, vos sos como las palomas, ¿sí o qué? Das 3 pasitos y ya las estás cagando. Nos jodiste a todos, pero sobre todo a Chava. Don Marce, ahora sí se calentó esta vuelta. Papá, acaba de llegar el mismísimo Teca Martínez. Aquí a la caja de la Lambrita, sí, aquí donde la Tuti. Decime cómo es la vuelta, qué hago, porque yo no me voy a quedar aquí como un huevo solo. Yo me tengo que escapar. Roberta, nos tenemos que abrir de aquí, parce. ¿A dónde me voy a ir? ¿Ah? Yo no tengo visa para Estados Unidos. Yo no me puedo ir para Colombia porque allá tengo muchas culebras, muchos problemas. Si me voy a ir para España, me voy a abrir para España, me voy a ir de acá. Yo no me puedo quedar. Teca, vea lo que hicieron en mi casa. ¿Ah? Ya sé lo que hicieron. Estos malparidos me secuestraron, me encapucharon.
Me dijeron de todo, yo no dije nada, se lo juro que yo no dije. Tranquila, tranquila. Mi hijo nunca va a conocer a su papá. Mi hijo. Ay, me lo mataron, Álvaro, hijo, mijito. Oh. Güey, me agarraron los del Teca. ¿Qué ole? Nos mandaron para cuidarte, así que sin panchitos, súbete para la troca. ¿Ustedes quién les dijo que yo necesito niñeras? ¡Chao, pues! Pues cómo ves que nos mandaron para buscarte. Así que tú decides, o por las buenas o por las malas. A ver, cabrón. ¡Yo! ¡Me la juego! ¡Me la juego! ¡Me la juego! A ver si nos juegan de las p... ¿Ah? ¿Y qué le van a decir a la señora Sara? ¿Qué le van a decir, cabrón? ¿Qué? ¿Ah? Tiene que ser muy gacho saber que tu hijo está allá afuera, con tantos peligros, con la guerra alborotada y con la muerte en cada esquina. Pero tienes que confiar tantito en Pepito. Él no es ningún morrito pendejo. Es un hombre inteligente, maduro, hábil. Se sabe cuidar. No va a saber cuidarse, se ha pasado toda la vida como un animal de monte. Huyendo, corriendo, escondiéndose. A todos nos ha tocado muy difícil. Pero al menos Pepito te ha tenido a ti. Pero ya no. Escucha, ahora está solo. Y a la buena de Dios. Fue su decisión. Sara fue muy clara con él y con todos. Aquí estamos protegidos. Allá afuera, ya tú sabes. Así es que me parece muy bien que te hayas quedado. Ojalá él recapacite. Ay, no, Araceli, es que vos no me entendés. A mí la vida sin mi hijo no me sirve. No me funciona. Es como un apagón. Cuando yo me imagino la vida sin Pepito, siento como un apagón por dentro. Como una presión aquí adentro. ¿Sabes lo que es eso? Miedo. Pero no es el miedo cualquiera que uno siente cuando está cruzando droga por la frontera, no. Es un miedo que solamente conocemos las madres y eso es muy distinto, Araceli. Yo no sabía que ellos estaban aquí. Vos tenés que creerme. Cállate el hocico, pendejo. Mi criatura no tenía que morirse aquí en México. Y menos así. Era un Martínez. Tenía que morirse en medio de balas como los grandes. No pude protegerte, mijo. Pinteca. Le fallaste a tu hijo. Mi hijo se defendió. No sé. Yo no vi nada. Yo lo que vi es que a mí me llevaron en una camioneta donde la tal Sara esa. A lo bien, yo lo único que vi fue que cuando usted salió, usted en ese momento que estaba en el... Yo no estuve aquí, Todo el tiempo fue mi doble, Alfredo. Si yo hubiera estado aquí, mi hijo no estaría muerto. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Ah? ¡Roscas! Llévense el cuerpo de mi hijo. Vamos a sepultarlo junto a su cabecita. Órale, Con cuidado. Cuidadito, ¡Órale! Y tú te vienes con nosotros. Vas a parirme un heredero. Y no te voy a abandonar. Aquí tienes la continuación de mi apellido. Vámonos. No, Marce, escúchame una cosa. En este momento está saliendo Tonteca, la Tuti
Y un cadáver, mijo. Y están saliendo con los guaruras y los guaruras están cargando el cristiano. ¿Qué hago, mijo? Debe ser el cuerpo del hijo del Teca. Pero decime qué hago, hermano. Mira que ellos son varios, papi. Yo soy solo uno solito, mijo. Y ellos me conocen a mí, yo los conozco a ellos. Ellos no van a ahorrar balas, no me dejes morir, por favor, te lo ruego. Decime qué hago. Vente para la casa de seguridad y cuida muy bien que nadie te siga. Listo, perfecto. Fresco, mijo. Fresco, que yo en estos momentos acaban de abrir, mijo. Van para un funeral. A mí no me van a ver ni en la sombra, mijo, pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué una cosa? Yo me abro para allá porque le tengo que decir algo súper importante a doña Sara, mijo. Jairo, te advierto, no estamos para sorpresas. No, pues créeme que la sorpresa la va a llevar ella porque lo que le tengo que decir es sobre el indio Amaro, papi. Ni madres. Baja esa fusca, morro. No seas A ver, ¿para atrás? ¿Qué para atrás, digo? ¡Para atrás! ¡Para el coche! ¡Órale! ¡Para el coche! Tranquilo. ¿Qué para atrás? ¡Adentro! Ahí les dejo un regalito. Para que no me persigan y no me jodan la p***. ¿Cómo me gustaría que mi pelado fuera bebé otra vez y poderlo tener adentro y salvarlo de este mundo tan berraco, pelada? Ay, Miriam. Cuánto quisiera decirte que todo va a estar bien. Pero yo siento que lo que me estás diciendo es definitivo. Me suena a despedida y me muero de pensarlo. ¿Tú te quieres ir? Yo no puedo estar sin mi pelado. Y si no me fui con él antes fue para evitarle problemas a Sara delante de Salvador y de Begoña. ¿Y cómo vas a hacer para salir de aquí? Esta casa es una fortaleza. Ay, mamacita, si yo soy una experta escapándome. He pasado media vida siendo una mula, cruzando fronteras con drogas, engañando a los guardias, fingiendo ser alguien que no soy o fingiendo que soy invisible. No te preocupes por mí, que lo peor no va a ser salir de aquí. Lo peor es cuando me encuentre a Pepito y lo mire a los ojos. Eso va a ser lo jodido. Mira, Bego, yo te entiendo. Sé que no quieres saber nada de mí, que estás harta de este lugar, estás molesta, pero... No. Estás equivocado, Salvador. No estoy molesta. Molesta estoy cuando no encuentro unos zapatos de mi talla o cuando no encuentro algo en la tele que me gusta. Estoy histérica. Estoy en pánico. Salvador, yo ya no aguanto más un segundo en esta casa. Ya no puedo ver más muertos, ya no puedo ver más balas, ya no puedo ver más sangre. Necesito salirme de aquí. ¿Por qué no me dejaste ir con José Ángel? Mira, Bego. Te traje una computadora para que hables con tu papá. Me la robé del laboratorio de audio. Está protegida, no la pueden rastrear. Recuerda que no le puedes decir a nadie dónde estamos. Yo te prometo que... ¿Qué qué? Ya deja de prometerme que me vas a dar una vida mejor, que me vas a sacar de aquí. No te creo ni madres. Déjame hablar con mi papá sola. Prefiero estar presente. Quiero asegurarme que... Que no le vaya a decir nada prohibido. Si ni siquiera sé dónde estoy. Ya quédate, me da igual todo. ¿Y cómo diablos quieres que me calme, Manuel? No importa que ponga 20 anillos de seguridad en la casa, porque nos va a faltar tierra para escondernos del Teca. Ay, mami, ese Guasán, pero siempre ha estado detrás de vos. Y de una u otra forma, siempre, capoteándolo. Entonces... Pero no es lo mismo un narco loco que un padre herido con deseos de venganza. Yo soy capaz de todo por Chávez, lo sabes. Por mi hijo me convierto en la peor criminal del país si hace falta. El Teca como padre es igual. Sí, eso lo entiendo, tenés razón, pero cálmate, mami. No hay forma de que nos encuentren aquí, ve. Y por Pepito no te preocupes, que Bebote y Tragabala lo están siguiendo. Todos estamos en paz y estamos a salvo. Suena tan bonito eso y tan falso.
Pepito fuera del rancho, Begoña metida aquí en mi casa y Salvador enloquecido por ella. Y la gente del Teca buscándonos hasta debajo de las piedras. Todo está de cabeza. Sara, Jairo ya viene para acá. Me comenta que estuvo en el departamento de la Tuti y que el Teca se la llevó. Va a tener un final bien áspero, ¿viste? Ella sabía que se enfrentaba. No te culpes por eso, por favor. Por cierto, Sara, Jairo quiere hablar contigo. Y se trata del indio Amaro. No me importa el indio Amaro ahorita, por favor. Mejor dime dónde está el Tepo. ¿Lo encontraste? Sí, claro. ¡Tepo! Te habla la patrona. Dígame, señora, ¿para qué soy bueno? Tú estabas con el gallo cuando mató a Álvaro Martínez y te lo callaste. Explícame por qué me traicionaste. La señora de acero.